¿Saben qué es lo que significa esto? Claramente, la Santa Cena que nosotros practicamos aquí en la tierra, nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, los hijos de Dios, que recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo a través de la Santa Cena, ¿verdad? Cuando comemos el pan, estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Cuando bebemos el vino o el jugo de uva, estamos bebiendo la sangre de Cristo. Amén. Entonces, dice el Señor: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea que no vamos a tener vida, vamos a estar muertos. Amén. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Amén. 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 Y yo le resucitaré en el día postrero. Qué tremenda promesa de Dios. Qué tremenda promesa nos está dando. Si nosotros participamos en la muerte y la resurrección de Cristo a través de la Santa Cena, comiendo el pan y bebiendo el vino, dice que vamos a tener vida eterna. Amén. Y yo lo resucitaré en el día postrero, dice el Señor. Qué tremenda promesa, hermano. Esa es una promesa que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón pendiente allí. Sabiendo que el Señor nos va a resucitar, porque estamos participando. Cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, participamos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Otra promesa más, hermano. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cuál es la promesa? Que él va a permanecer en nosotros. Amén. Y nosotros vamos a permanecer en él. Amén. Esa es la promesa. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 57. Mire, aquí hay una poderosa, un poderoso mensaje que nos da el Señor. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Qué tremendo, ¿ah? Vamos a repetir ese versículo. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Mire, este versículo le puede volar la mente a cualquiera, y máximo si no es cristiano, si no conoce la palabra de Dios, dice: esto es una locura. ¿Cómo es eso que el que come mi carne y bebe mi sangre, el que me envió, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, literalmente mire lo que dice: el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Muchos dirán: pero ¿cómo yo me voy a comer a Jesús? Si ya Jesús no está aquí, Jesús está en el cielo. Sí, ya está en el cielo. Pero esto hay que entenderlo espiritualmente, hermano. Espiritualmente hay que entender esta palabra. Amén. Para que el Dios poderoso nos dé la sabiduría, el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para entender qué es lo que Él quiere decir con estas palabras. Amén. Versículo 57, hasta ahí llegamos. Ahora, quiero ver otro versículo. Vamos al Antiguo Testamento para que veamos claramente cómo las cosas venían dándose desde el principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos claramente que el Padre se va manifestando a nosotros y nos va diciendo qué es lo que va a suceder y lo que iba a suceder. Amén. Entonces, vamos al versículo de Levítico, capítulo 17. Levítico, capítulo 17. Mire lo que dice. Versículo 11. Amén. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Oído, porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí ya veíamos claramente que Jesucristo se iba a manifestar en el día postrero. Amén. Dios está hablando al pueblo de Israel. Se le está diciendo:
Claro, está hablando de los sacrificios que ellos hacían con la sangre, porque eso es lo que Dios había ordenado que se hiciera. Todo lo que el pueblo hizo, la gran mayoría de las cosas que el pueblo hizo, espiritualmente hablando, lo hacía porque Dios se lo estaba mandando a hacer. Las otras cosas que el pueblo hacía en desobediencia no eran de parte de Dios. Era en la carne que ellos lo estaban haciendo, ¿verdad? Y muchos se rebelaron y muchos murieron. Amén. Por causa de rebelarse en contra de lo que Dios estaba hablando y diciendo. Amén. Ahora, ¿qué hace la sangre de Jesucristo por nosotros? Mire, le voy a dar siete puntos donde la sangre de Jesucristo hace algo por nosotros. Amén. 1. Por la sangre de Jesús tenemos redención. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay redención de pecados. O sea que tenía que haber derramamiento de sangre. Amén. Por eso en el antiguo pacto, como acabamos de leer también, el derramamiento de sangre era de un macho cabrío, de repente de un carnero, de una paloma, o sea que sacrificaban, ¿verdad? Entonces, por la sangre de Jesús tenemos redención. Somos redimidos de la mano y el poder del diablo. Así lo dice el libro de Efesios. Vamos a ver qué dice el libro de Efesios en cuanto a esto. El libro de Efesios nos habla claramente acerca de esto también. Efesios capítulo 1. Mire lo que dice Efesios capítulo 1. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro... Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Por la sangre de Cristo tenemos redención y somos redimidos de la mano y el poder del diablo. Amén. Efesios 1, versículo 7 también lo dice así. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo que por las riquezas de su gracia? Es que por gracia somos salvos. Por la gracia de Dios. Esa gracia que Él nos dio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así dice la palabra. Por gracia sois salvos. Amén. La gracia que es un regalo. Un regalo inmerecido. No nos merecíamos esto nosotros. Pero Dios en su misericordia, infinita misericordia, Él nos redimió del poder del enemigo a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Segundo punto. Por la sangre de Jesús, estamos hablando de qué hace la sangre de Jesús por nosotros. Por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados si lo confesamos. Hermano, todos, pero todos, lo que significa todos, son perdonados si lo confesamos. Usted sabe que muchas veces nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, y la persona que nos está guiando a los caminos del Señor nos dice, sí, tienes que arrepentirte, porque la base de la gracia divina, de la salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Entonces, por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados si lo confesamos. Muchas veces, mire, le voy a decir como testimonio propio, cuando yo me convertí al Señor, hubo cosas que yo no le entregué al Señor. Entonces, si yo no se lo entregué y no lo confesé, Él no me lo pudo perdonar. Pero a través del caminar con nuestro Señor me fui dando cuenta que habían cosas en mi vida que yo tenía que presentárselas al Señor, someterlas a Él, a la sangre de Cristo, para que me las perdonara. Entonces las confesé. Los confesé y todavía hasta el día de hoy seguimos confesando. Seguimos confesando. Acuérdense que siempre le digo esto. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ve? Entonces yo sé hacer algo bueno y no lo hago, y de repente el Espíritu Santo me redarguye. Señor, perdóname, porque pude haber hecho esto bueno y no lo hice. ¿Ve? Porque así dice la palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces lo confesamos. Hermano, acuérdense una cosa, estamos en la carne, pero no militamos en la carne. ¿Ve? ¿Por qué? Porque
todavía no somos seres transformados. Cuando el Señor nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo va a ser transformado. Amén. Todavía no, todavía vivimos en esta carne. Amén. A nosotros nos hacen muchas cosas a veces y nos duele, ¿verdad? Nos duele. Alguien que hace algo en contra nuestra nos duele. Alguien que dice alguna palabra en contra nuestra nos duele. Amén. Porque estamos en la carne y muchas veces no sabemos manejar esta situación. Entonces cogemos y vamos en contra de ese hermano que dijo algo en contra mía y comenzamos en la carne a hacer pleitos, ¿verdad? Llegamos hasta a veces a discutir. Mira, tú dijiste esto, que yo no soy esto, porque tú dijiste, que yo dije, que no dije, que sí dije, que no dije, que tú dijiste, que no dijiste. Y en esto quedamos. Y eso no debe ser así. Amén. Tenemos que confesar nuestros pecados, como dice aquí, por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados si lo confesamos. Al caminar en luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. O sea, hermano, que mire, la sangre de Cristo está aquí presente. Si tenemos que confesar algo hoy, lo confesamos y la sangre de Cristo está aquí para limpiarnos. Mire, no se ha cortado la mano del Señor para salvar ni para perdonar. No se ha cortado. Ahí está. La sangre de Cristo está lista ahí para cuando pecamos. Señor, perdóname, lava en tu sangre preciosa. Y Él lo hace inmediatamente. Sí, lo confesamos. Amén. Tercer punto. Por la sangre de Jesús somos justificados. Por la sangre de Jesús somos justificados. Hechos justos. Amén. Tal como si nunca hubiéramos pecado. Ay, qué cosa más linda, ¿eh? Qué cosa más linda hace la sangre de Cristo cuando confesamos nuestros pecados. El Señor no se acuerda más nunca de ellos. El Señor no nos trae a memoria. Lo tira al fondo del mar y no los vuelve a sacar a nosotros. Amén. Simplemente perdonado es perdonado. Allí no hay de otra. Amén. Entonces, tal como si nunca hubiéramos pecado, estamos vestidos con su justicia. Mire, estamos vestidos con su justicia. Mire Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5:9 nos habla acerca de esto. Mire lo que dice. 5:9, Romanos 5:9. ¿Ok? Dice el versículo 9. Capítulo 5 de Romanos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Él nos justifica y nos libra de esa ira venidera que viene. Amén. Si confesamos nuestros pecados. Amén. Por eso, hermano, tenemos que todos los días ponernos a cuentas con Dios. Todos los días ponernos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces otra vez estamos en la carne y cometemos. Y no estamos exentos de cometer ningún error. Lo vamos a cometer. Vamos a decir una mala palabra en el sentido de ofender a alguien. ¿Ve? No estamos hablando de palabras obscenas porque el cristiano no puede mencionar ninguna palabra obscena. Ok. Pero cualquier palabra que digamos hiere a otra persona, ahí tenemos que pedirle perdón al Señor. Y no solamente pedirle perdón al Señor, sino pedirle perdón al hermano o a la persona la cual le dijimos esta palabra. Amén. Que salió de nuestra boca en la carne. Amén. En la carne. Ok. Entonces el versículo 9 es claro y nos dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Punto número 4. Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora para obtener misericordia y ayuda, en especial en tiempos de necesidad. Qué tremendo, ¿ah? Mire, cuando Jesús estaba muriendo ahí en la cruz del Calvario, ya estaba a punto de expirar, y Él dice: consumado es, hecho está, ya pagué el precio por el pecado de la humanidad. ¿Y usted sabe qué pasó allí, hermano? Se rasgó el velo del templo en dos. ¿Y qué significa eso? Que ahora tenemos acceso directo. Acceso directo. No es acceso de por aquí, por allá, de atajos. Acceso directo a la presencia de Dios
acercándonos a Dios. Dice, mire lo que dice la Biblia en el versículo 16 del capítulo 4 de Hebreo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más claro, no canta un gallo, hermano. ¿Ah? Acerquémonos pues confiadamente, con certidumbre de confianza nos acercamos al trono, porque ya está abierto, el velo fue rasgado en dos, el lugar santísimo está allí para que nosotros entremos. Ya antes, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, y iba con temor. Tanto temor tenía de entrar al lugar santísimo que le amarraban una cuerdita con unas campanitas, y entonces si ahí pasaba algo, que se caía o caía muerto el sumo sacerdote, y clink, 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 y hágalo para atrás, porque más nadie tenía que alarlo, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Pero ahora, hermano, ahora tú y yo podemos entrar al lugar santísimo directamente, sin atajo, directamente, porque Jesús abrió ese camino para nosotros. Amén. Amén. Quinto punto. Por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Mire lo que dice Hebreos 13. El libro de los Hebreos, capítulo 13, nos los habla claramente. Capítulo 13, versículo 12. Capítulo 13, versículo 12. Mire lo que dice Hebreos. Amén. Ok. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Oye, mire qué poder tiene la sangre, que nos santifica. ¿Ah? No solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que nos santifica también. Amén. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué significa? Padeció fuera del templo, fuera del lugar santísimo, afuera, en la cruz del Calvario. Ahí él padeció. Y cuando fue consumado todo, y él dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó, y dice, mis hijos, mi pueblo, entren ahora. Podemos entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Amén. Ya no hay duda. Tenemos que entrar, porque ya tenemos ese permiso dado por el Señor, sin atajos, sino directamente en ese camino recto hacia el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Amén. Sexto punto, somos santificados, ya dijimos, hechos santos y apartados para Dios, según Hebreos 13:12. Sexto punto, por la sangre de Jesús, nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad. Hermano, mire, nuestra conciencia, tenemos muchas cosas en nuestra conciencia, amén. Pero cuando nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Él nos limpia de todo pecado, de toda maldad, aún de todo mal pensamiento. Y mire lo que dice, por la sangre de Jesús, nuestra conciencia es limpiada. O sea, no tenemos mala conciencia, tenemos la conciencia de que sabemos que Dios nos perdonó a través de Jesucristo y que ahora tenemos un camino a seguir, No el camino ancho por donde todo el mundo anda, el camino estrecho, y en ese camino estrecho tenemos que andar, porque el Señor nos limpia de todo pecado y nos limpia nuestra conciencia de toda culpabilidad. O sea que ya usted no va a estar, ay, lo que hice, ay, hace 3 años, ay, Señor, míralo. No, si ya te limpió tu conciencia. Es más, cuando la conciencia está limpia, yo creo que no hay ni recuerdos. No tiene por qué haber recuerdos de las cosas que hemos hecho anteriormente. Lo pasado es pasado, ya el Señor lo limpió, ya el Señor nos perdonó, amén. Y no porque tenemos que estar viviendo con esa conciencia de que hicimos algo que no le agradaba a nuestro Señor, amén. Por la sangre de Jesús nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad y somos libres, aleluya, libre. ¿Usted sabe lo que es libre? Suelte un preso que tiene 20 años que está en la cárcel, suéltelo para que vea. Contento, baila, danza, hace todo lo que tenga que hacer porque estoy libre, al fin soy libre, dirían, ¿verdad? Al fin soy libre, ¿cuánto más nosotros?
que ya somos libres de todo pecado. Amén. Amén. Por la sangre de Cristo, esa sangre preciosa, somos libres en cuerpo, mente, alma y espíritu. ¿Para qué? Para servirle al Señor entonces. Amén. Amén. Cuando tenemos nuestra alma limpia, cuando tenemos nuestro cuerpo limpio, nuestra mente limpia, nuestro espíritu limpio, es para servirle al Señor Jesucristo, porque Él merece que yo le sirva ahora. ¿Ah? Porque Él me sirvió al rescatarme, al perdonarme, al sanarme. Mire, todo lo que hace la sangre de Cristo. Amén. Séptimo punto. Entonces, viendo todos estos 6 puntos, ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo por nosotros? Tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, y menospreciando nuestra vida hasta la muerte. Apocalipsis 12, vamos a Apocalipsis 12 para que vean, lo dice claramente. Apocalipsis, o el libro de Revelación, capítulo 12. Podríamos decirle, nos dio autoridad. Amén. Versículo 11. Mire lo que dice. Y ellos, mire, aquí esto es lo que está viendo Juan en el futuro. Acuérdese, el libro de Revelación o Apocalipsis, Juan está viendo en el futuro lo que va a suceder en este mundo y con la iglesia, con los hijos de Dios, con los redimidos, por la sangre del Cordero. Amén. Y ellos le han vencido nosotros. Versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis. 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ay, 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 hermano. Por eso nosotros que tenemos que testificar de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Lo que la sangre de Jesús ha hecho por mí y seguirá haciendo por mí. Amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron, oído, sus vidas hasta la muerte. Qué tremendo, ¿ah? ¡Wow! O sea que ya no le tenemos temor a la muerte. ¿Ah? La muerte es, mire, para mí, es más, ¿cómo dijo Pablo? Para mí el vivir es ganancia, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero lo diría al revés. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Así que si morimos ahora, estamos contentos. ¿Ah? Y es más, mire, le voy a decir y se lo digo a mi esposa aquí. El día que el Señor me llama a su presencia, el día que yo duerma, porque yo no voy a morir, yo voy a dormir. Amén. ¿Cierto? Voy a dormir. Mire, que celebren mi vida, que nadie esté llorando, que con lo que sea, hermano, con lo que sea, amén, pero que celebren, no que todo el mundo está acá abajo. Ay, se murió el hermano Alexis, ay, 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 pobrecito, no, gloria a Dios, porque ahora está en la presencia de Dios, aleluya, amén, estoy mejor que cualquiera, amén, llegué a la meta, como dice el pastor Silva, me gradué. Amén. Me gradué, nos graduamos, amén. Gloria a Dios. Así que porque hay que hacer tanto llanto y tantas cosas. Mire, una vez yo, mire, escúcheme, escuche esto, esto me da risa, hermano, porque es que cuando yo lo vi, a mí me dio risa. Una muchacha, mi esposa debe saber de quién voy a hablar, pero no quiero decir nombre ni nada, ¿eh? Una muchacha, el abuelito se muere y todos vamos para allá a enterrar el abuelito, ¿verdad? Muchas familias que no conocen al Señor, que no conocían, llorando, ay, el abuelito. Y esta muchacha, que nunca visitaba al abuelo, nunca lo visitaba, ni le iba a llevar un mandadito, mira abuelito, aquí tienes esta manzana, abuelito, aquí tienes una libra de arroz, nada, nunca. Y cuando llega que vamos a enterrar al abuelito, y estamos ahí, porque yo ayudé a cargar el ataúd y todo, y del abuelito, y lo estamos metiendo, y la muchacha sale, ay abuelito, ay mi abuelito querido, llévame contigo abuelito, no me dejes abuelito, y la tenían que agarrar porque se quería meter ahí en la tumba con el abuelito, y la agarraron y la sostenieron, y ay abuelito, no me dejes, llévame contigo.
Ay, mira, cuánto quería a su abuelito. Yo, mentirosa, si nunca lo visitaste, nunca le llevaste nada, ni fuiste a ver cuando, nada. En la noche, hermana, La conciencia. en la noche, allá estaba en un baile, ¿ves? No, Bailando. no, Y entonces, ¿ah? Porque, oiga, déjeme decirle, sí, vamos a llorar, porque tenemos que sacar, y no vamos a llorar de tristeza, llorar de alegría, vamos a llorar, amén. Pero, óigame, no ese show que hizo, ya, abuelito, yo me contigo y en la noche lo está bailando, ¿ah? Bailándolo tranquilamente y tomando sus tragos tranquilamente. No, eso no es así, amén. Entonces eso me dio risa. Yo, mira, no creo que se yo quería ir con el abuelito, mira donde está bailando, amén. Y aquel tiempo no conocíamos nosotros al Señor, pero teníamos cierto respeto, ¿verdad? Amén. Así es que imagínense. Bueno, hermano, y por último, lo que quiero comentarles es ¿por qué la sangre? ¿Por qué la sangre? Vamos a ir a la explicación de por qué la sangre. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué la sangre? Para que ustedes vieran que eso viene como un escalafón, va subiendo, o sea, está llegando hasta que llega a Jesucristo, la sangre de Cristo, que derramó de una vez y por todas. Antes, usted sabe, ay Dios mío, si nosotros fuéramos a las tumbas y tuvieran los huesos ahí de todos los animales que el pueblo de Israel sacrificó, para acercarse a Dios, óigame, vamos a tener varios millones de animales ahí, de toda clase, machos cabríos, tórtolas, palomitas, de todo, amén. Pero la sangre de Cristo fue un solo sacrificio, de una vez y para siempre, dice la Biblia. Lo hizo una vez y para siempre. No más animales, ¿ve? No más animales. La sangre de Cristo es la que va a prevalecer ahora. En tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, acuérdense que se lo dije anteriormente, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año, imagínense, una vez al año. Y esto era por el pueblo. Hacían su sacrificio para perdón de pecados y todas esas cosas, pero por el pueblo, por la gente, entraba una sola vez al año para esparcir la sangre de un sacrificio animal ante el símbolo de la presencia de Dios, que era el arca del testimonio. Allí esparcía la sangre del sumo sacerdote para perdonar, que el Señor perdonara el pecado de todo el pueblo. Amén. Esta era una manera temporal de hacer la expiación. Temporal de hacer la expiación de una nación ante Dios por todo el pecado de la nación durante un año. Y en Levítico 17:11, que ya lo vimos, ¿verdad? Levítico 17:11, lo vimos hace poco. ¿Lo vimos o no lo vimos? Sí, ¿no? Sí, lo leímos. Vamos a leerlo nuevo. Levítico 17:11. 17:11, no, yo creo que ese no lo vimos, ¿verdad? Pues sí. No. Dice, sí, ese lo vimos. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso es lo que se hacía en el antiguo pacto, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Entonces, el Levítico 17:11 nos ayuda a explicar el significado de la sangre, y dice, otra vez, porque la vida de la carne en la sangre, está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Se necesita notar dos puntos aquí. Primero, la sangre del sacrificio es una provisión divina de Dios que ha provisto. Dice, yo os la he dado. Segundo, el uso de la sangre en el sacrificio es un hecho de pagar un precio. Amén. Y ese fue el precio que nuestro Señor Jesús pagó. El derramamiento de su sangre. Él se vació totalmente. Vació su sangre allí para el perdón del pecado de toda la humanidad. No era en el tiempo antiguo, no eran los cristianos que habían conocido a Jesús y andaban con Jesús, los discípulos, no, por toda la humanidad, en todos los tiempos. Qué tremendo, hermano. Así que ya no hay más nada que hacer. Cristo nada más. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Amén. Y eso es lo que tenemos que predicar. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre, según dice la Biblia, sino a través de Jesucristo. Nadie.
Solamente a través de Cristo lo podemos hacer. La sangre paga el precio que iguala o anula la ofensa del pecador. Por tanto, la vida es perdida o entregada en un pago por el pecado. Cristo Jesús vino como ofrenda sin pecado, derramó su propia sangre y dio su propia vida para que todos los que en Él creen y le confiesen como el Señor no necesiten morir por su propio pecado. Hizo una manera de aniquilar nuestros pecados. Amén. Y para terminar, dice, Él pagó el precio por ellos y obtuvo redención eterna a través de su muerte en la cruz. Necesito hacerlo una sola vez porque Dios lo puso por rescate de los hombres. Este fue el costoso precio y necesario que Él pagó por cada uno de nosotros para redimirnos del poder de la muerte y del pecado. Amén. Si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces podemos valernos de esta obra y ser rescatados del reino de las tinieblas y pasar a ser parte del reino de la luz de Dios para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Eso es lo que hace por cada una persona que se acerca a Él y en arrepentimiento. Mire, a mí de repente, claro, tengo el conocimiento ahora. Nosotros tenemos el conocimiento porque sé que le ha pasado mucho a ustedes. Cuando nosotros le predicamos a alguien acerca de Cristo y le decimos que tiene que arrepentirse, ¿sabes lo que muchos me han dicho? Es que yo no tengo nada que arrepentirme. No tengo nada, pero ¿cómo? O sea, tú has vivido limpiamente tu vida. Bueno, es que yo no he matado. Por ahí está el error. No solamente el pecado es que mataste, que adulteraste, que robaste. No, eso no es el pecado nada más, porque todo lo encierran en esos pecados grandes. Pero para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito. Pecado es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Santiago 4:17. Es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Ahora, estos personajes que estamos viendo en la televisión, en Texas, que mató a 22 personas, y el otro en Ohio, que mató a 9. Mire, lo que yo le recomendaría es, mira, arrepiéntete, porque va a alcanzar misericordia si se arrepiente de todo corazón. Amén. Ahora, humanamente tiene que pagar, porque mire, el pecado tiene consecuencias que tenemos que pagar. Aún nosotros, si cometemos un pecado, vamos a tener que pagar consecuencias. Hay que pagar, de eso no nos escapamos. Hay consecuencias que pagar. Estas personas, bueno, ya uno murió, uno lo mataron, pero este otro tiene que pagar los años que tenga que pagar, aún si tiene que pagar con su vida en la silla eléctrica que le den, ejemplo, porque confesó claramente todo y posiblemente le den hasta la silla eléctrica, ¿ves? Pero si él se arrepiente, Dios lo perdona, y el día de su muerte en la silla eléctrica, Dios lo recibe en su seno. El Señor lo recibe en su seno, porque se arrepintió de todo corazón. Amén. Ahora, si no se arrepiente, ahí es donde está el peligro. Y eso es lo que mucha humanidad, mucha gente no lo saben. No saben que si se mueren mañana sin Cristo, sin fe, sin esperanza, no van a ir a la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros decirle a ellos, decirle a esta humanidad, que hay esperanza, y es mejor tener su pasaporte listo ya, para que el día que venga el viaje, ya sea durmiendo o el rapto, puedas irte con el Señor. Pero tienes que tener tu pasaporte listo. ¿Y cómo van ellos a tener su pasaporte listo? Arrepintiéndose de sus pecados y aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso que la humanidad tiene que hacer, y eso es lo que tenemos que predicar nosotros. Amén. Donde quiera que vayamos. Mire, cuando el Señor nos dio, le dice a sus discípulos, estando reunidos con sus discípulos, el Señor le dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, del 18 al 20. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, mire, ahí hay una coma, un punto. ¿Veré? Ese por tanto quiere decir, yo se lo voy a delegar a ustedes.
Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y la promesa que el Señor les da y nos da a nosotros, porque oído, esta gran comisión es para todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Para cada cristiano aquí en la tierra, es una comisión, misión compartida. Es que no vamos a la misión solo, vamos en la misión con Jesús. ¿Ah? Vamos en la misión con Jesús, amén. Y tenemos que predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Pero espérense, hay algo más. Los discípulos no lo sabían. Le dice el Señor, váyanse a Jerusalén y esperen ahí hasta que sean revestidos del poder. Ellos se fueron a Jerusalén y antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo, las últimas palabras que le dijo a sus discípulos fue, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esa es parte de la gran comisión, que tenemos que ser testigos de Él con el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a dar el poder para ser testigos eficaces de Él. Amén. Oído, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo no es para cualquier cosa. Principalmente es para testificar de Jesucristo con eficacia. ¿Ah? Él pone las palabras en nuestra boca y nosotros vamos a hablar de esa persona que necesita de Cristo, y esa persona va a recibir a Cristo en su corazón, y gloria a Dios por un alma que se arrepiente. Gloria a Dios por un alma. Amén. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Así es que eso es lo que nos dejó el Señor Jesucristo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos que testificar donde quiera que vayamos. Y el que se va a glorificar aquí es el Señor. Amén. Porque dice la palabra que es de sabio ganar almas, ¿verdad? Así lo dice la palabra, es de sabio ganar almas. Así que vamos a ganar almas, hermanos. Al mismo tiempo, en nuestra Miami, en nuestra Florida, en nuestros Estados Unidos y a cualquier parte del mundo donde el Señor nos lleve. Amén. Así es que gloria a Dios por eso, y le damos gracias a Dios por su palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, sabemos, Señor, y entendemos ahora claramente este concepto de la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Que en realidad no es un concepto, es simplemente una realidad. Es una realidad porque tu sangre es real, tu sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado y hacernos aceptos como hijos tuyos, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, Dios mío, a seguir predicando de ti, Señor, donde quiera que vayamos. Para que tú, Señor, seas glorificado aquí en la tierra, Señor. Porque tú se lo dijiste a tus discípulos ahí en Mateo 24:14, que este evangelio del reino sería predicado para testimonio a todas las naciones. Entonces vendría el fin. Este fin no vendrá hasta que todos hayan oído de que tú eres el Salvador de este mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? La sangre de Cristo. Amén. ¿Para qué sirve? Amén.